Vamos a continuar con la serie Verdaderamente Libres, con el tema número 19, al cual le he titulado Libres de la Depresión. Libres de la Depresión. El texto que vamos a ver, mis hermanos, va a ser Filipenses 4, en los versículos 6 y 7. ¿Sí? Filipenses 4, versículos 6 y 7. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción. Yo creo que estaría bueno comenzar haciendo una pregunta, ¿no lo cree? Y preguntarnos qué es la depresión. ¿Usted no se ha preguntado eso? La depresión, mis hermanos, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad o trastorno mental, fíjese, que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, o sea que está baja el ánimo, ¿no? Dice, hay una baja autoestima también, y hay una pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Esa es la definición que la Organización Mundial de la Salud nos da. Pero vamos a ir viendo lo que la Biblia nos enseña con este respecto, ¿sí? Mire, cuenta la leyenda, no sé si usted ha escuchado esta historia, que el diablo decidió tener una venta de garage, así como muchos de nosotros de repente tenemos una venta de garage, ¿no? Y el día de la venta puso todas sus herramientas allá afuera para que la gente las inspeccionara y las comprara, ¿verdad? Y entre ellas estaba el odio. Hay algunos que compraban esa herramienta, ¿verdad? Yo quiero esa herramienta del odio, ¿no? Estaba el odio, la envidia, los celos, el engaño, la mentira, el orgullo y muchas otras más, ¿no? Pero apartada de las demás, de esas herramientas, había aparentemente una herramienta que era inofensiva. Y estaba bastante usada esta herramienta, ¿no? Estaba ya bien usada, pero aún así esa herramienta era la más cara, fíjese. Entonces alguien llegó, se acercó y preguntó, oye, ¿cómo se llama esta herramienta? ¿No? Preguntó un cliente. Y dijo el diablo, esta herramienta se llama la depresión. ¿Y por qué es tan cara? Le preguntó, ¿verdad? Bueno, es que es la más útil de todas, dice Satanás. Con ella puedo romper y meterme al corazón de un hombre, aun cuando no puedo acercarme con las otras herramientas. Eso fue lo que dijo Satanás. La uso en casi todo el mundo, ya que pocos saben que me pertenece. ¿Se fija? Dios creó un mundo bueno, mis hermanos, donde reinaba la armonía. ¿Sí o no? Reinaba la armonía. Cada cosa creada, cada órgano y sistema, mis hermanos, funcionaba como debía de ser, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de que exista, mis hermanos, un diseñador perfecto, quien creó todo perfectamente, no niega el hecho de que también existió una caída, ¿sí? Existió una caída, mis hermanos. En Génesis 3 narra que la muerte entró al mundo perfecto de Dios y las enfermedades que antes no existían, mis hermanos, comenzaron a aparecer. ¿Sí o no? ¿O cuántos están aquí totalmente sanos? ¿Cuántos no padecen de enfermedad? Mire, yo ahorita ya voy para los 50 y ya me empieza a doler algunas cosas, hermano. ¿Sí? Entonces, todos los órganos, el corazón, mis hermanos, todos comienzan a aparecer, ¿no? A padecer. Por ejemplo, los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado y aún el cerebro, mis hermanos, comenzaron a padecer de disfunciones, incluyendo la depresión. Sí. La depresión, mis hermanos, es una de esas enfermedades, le vamos a poner así entre comillas, enfermedades porque lo vamos a ir desarrollando, que surgieron fruto de la caída, mis hermanos. La forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto, mis hermanos, que Pablo nos advierte en 1 de Timoteo, deje un apartado ahí en Efesios, digo en Filipenses, y vaya a Tito, a la carta de Tito, en el capítulo 1, verso 15. Entonces, la forma de pensar, mis hermanos, de los seres humanos se trastornó tanto que Pablo nos advierte aquí en este versículo algo. ¿Ya lo tienen todos? Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia, ¿qué están?
corrompidas. O sea, eso es lo que genera la depresión, mis hermanos. La depresión es un desorden complejo, mis hermanos. ¿Sí? La depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente, afectando a millones de personas, mis hermanos, tanto cristianos como no cristianos. O yo lo diría al revés, ¿no? Tanto no cristianos como cristianos. Afecta la depresión, mis hermanos. Quienes sufren de depresión pueden experimentar intensos sentimientos de tristeza. ¿Sí? Todo lo ven oscuro. Pueden experimentar sentimientos intensos de ira también, de desesperanza, de fatiga y una variedad de otros síntomas que provoca la depresión, mis hermanos. ¿Sí? Pueden empezar a sentirse inútiles cuando hay depresión. ¿Sí? Y aún pensar en el suicidio, mis hermanos. Eso es a lo que lleva a alguien que está deprimido, mis hermanos, perdiendo interés en cosas y personas con las que antes disfrutaban. Eso es lo que provoca la depresión. Con frecuencia, mis hermanos, la depresión es provocada por las circunstancias de la vida, las adversidades, las cosas que de repente nos pasan y que no estábamos previstos para ellas. Tales como la pérdida de un trabajo. Provoca depresión la pérdida de un trabajo. Hay gente que cuando pierde su trabajo, que tenían ya casi 20 años en ese trabajo y pensaban jubilarse en ese trabajo, y de repente les llegan y les dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu cheque de liquidación. Y hay gente que se deprime, mis hermanos. Y ese cheque no lo quieren gastar en nada. Lo que quieren es morirse. Es en serio. O sea, causa risa, mis hermanos, pero hay gente que pierde su trabajo y parece que perdió todo. ¿Por qué? Porque ya tenía 20 años, por ejemplo, esta persona, o 10 años, o 5 años. Y luego comienzan a pensar en cosas, ¿no? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a la familia? Este cheque no me va a alcanzar. Y me van a dar otro trabajo, ya a mi edad me irán a contratar, algunos dicen. Empiezan a venir pensamientos malos. Y estoy hablando de cristianos, mis hermanos, porque aquí estamos cristianos, ¿verdad? Entonces, la pérdida del trabajo provoca depresión, la muerte de un ser querido, mis hermanos. Yo conocí a una persona que se le murió su mamá y no se levantó, mis hermanos. Pasaron los meses y ¿qué cree? Se suicidó esta persona de la depresión por extrañar a su mamá. Tenía mamitis pues y la extrañaba. Y vamos a ir viendo esto. Hay otros que se deprimen, mis hermanos, cuando hay un divorcio de por medio en su matrimonio. Se deprimen. O problemas psicológicos como el abuso, ¿verdad? O la baja autoestima. Todo eso trae depresión, mis hermanos. Mire, yo he escuchado hablar de la depresión posparto. ¿Cuántos han escuchado de esa? Que viene una depresión cuando tienes un bebé, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Tienen un bebé y viene la depresión. Se deprimen. Actualmente, mis hermanos, en esta época en la que vivimos, está caracterizada por un índice altamente, o un índice muy alarmante, mis hermanos, que están sufriendo trastornos y desórdenes nerviosos y mentales. Y todos esos desórdenes a veces los provoca el smog, la incertidumbre financiera, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día ya a muchos tienen incertidumbre financiera. El tráfico también, porque ahorita está bien tremendo el tráfico en Los Ángeles, ¿sí o no? Para ir aquí al centro de Los Ángeles, que normalmente harías 20 minutos, ahora haces ¿cuánto? Más de una hora por el tráfico, ¿sí o no? Y algunos dicen, no, ya mejor no voy a la iglesia porque hay mucho tráfico. Y se deprimen, mis hermanos, por el tráfico. No, es en serio. ¿Sí? Las drogas también, mis hermanos, traen depresión. ¿Sí? Son factores que han contribuido, mis hermanos, a que muchas personas estén siendo afectadas seriamente en su salud física y emocional. ¿Sí? Ahora sí vaya a Filipenses 4, por favor, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, ¿lo tiene? Dice, por nada, ¿qué dice? Estéis afanosos. Y esta palabra afanosos es por nada estén preocupados.
por nada estén deprimidos, ¿sí? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que tienes, mi hermano? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Que tu petición, que tu necesidad sea conocida delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En toda ¿qué? Oración y ruego y con acción de gracias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, ¿se fija? Cuando uno hace todas estas cosas, después viene la paz de Dios, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, mi hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que se te murió un ser querido y todos te ven bien tranquilo en el funeral, ¿verdad? Todos llorando, hasta los que no conoces. Y pues tú eres el afectado, ¿no? Y tú sí te duele porque pues es un ser querido, ¿no? Pero estás tranquilo. Y todos piensan que no lo amas. ¿Por qué? Porque no lloras. Tú dices, no, es que yo tengo la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que dicen, ¿cómo no llora? Se le murió su mamá, su papá, su hermano, su tío, su hijo. Y no está llorando. ¿Por qué? Qué insensible eres. No, es que tengo la paz del Señor. ¿Sí? Porque si nos dejamos, mis hermanos, que esas cosas nos afecten, pues viene la depresión. Y la depresión, si no somos cuidadosos en dominarla, nos puede llevar a otras cosas, mis hermanos. Como ya le mencioné, al suicidio, ¿sí? Pero la depresión va en aumento. Es poco a poco. Si tú no la controlas, si tú si tú te dejas dominar por la depresión, mira, la depresión es la herramienta bien sutil del Satanás, como ya lo vimos, ¿sí? Es la herramienta más útil para Satanás. Un estudio publicado, mis hermanos, en el 2016 demostró que hay 4 subtipos dentro de la depresión persistente, ¿sí? Dependiendo de los síntomas. Eso fue un estudio que realizaron en ese año. Y se estima que la depresión, mis hermanos, afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo. Mayormente mujeres. Mayormente mujeres son las más depresivas, mis hermanos. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, el riesgo de que otros puedan padecerla también aumenta, mis hermanos. O sea que es contagiosa la depresión, mis hermanos. Y esos son los estudios que hicieron secularmente, ¿sí? En personas que ya han padecido de depresión, no es raro, mis hermanos, que ésta se repita durante su vida. Si ya le dio una vez, le vuelve a dar, ¿sí? Se puede volver a deprimir. Y podemos observar, mis hermanos, que esta disfunción, entre comillas, esta disfunción tiene un componente genético. Es lo que dicen los que estudian esto. Sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro, mis hermanos, es compleja, ¿sí? No siempre es fácil saber dónde termina la biología y dónde comienzan los hábitos y conductas pecaminosas. Pero lo vamos a ir viendo, mis hermanos. En muchos círculos cristianos existe la creencia de que es imposible para un verdadero creyente deprimirse a menos que esté en pecado. Todos podemos deprimirnos, mis hermanos. La depresión es normal en una persona. Pero si permaneces en la depresión, ahí sí ya no es normal. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, muchos dicen que la depresión, que un verdadero creyente no debe de deprimirse a menos que esté en pecado, ¿sí? Algunos dicen que tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico, ¿sí? Sin embargo, un estudio, mis hermanos, de la palabra demuestra que varios profetas se deprimieron, ¿eh? Lo vemos en la Biblia. Está lleno de gente deprimida la Biblia, mis hermanos. En serio, lo vemos allí en la palabra. Algunos, por ejemplo, por su propio pecado se deprimieron, como David. David se deprimió por haber pecado, ¿sí? Y otros por el pecado del pueblo también se deprimieron, como Moisés. El pueblo andaba pecando y él estaba deprimido,
¿sí? Jeremías, esta se le conoce como el profeta llorón, ¿no? Ese siempre estaba deprimido, ese Jeremías, ¿sí? Jeremías se deprimió porque el Señor le reveló lo que le pasaría al pueblo judío, y se deprimió porque conoció la realidad y se deprimió. Jeremías siempre andaba deprimido ese Jeremías, ¿sí? Y al decir que todos los pacientes, si la gente dice, no, es que todos los pacientes deprimidos lo están por haber pecado, mis hermanos, estamos haciendo mucho daño en los que están deprimidos por razones médicas, porque también hay padecimientos médicos con respecto a la depresión, ¿sí? Y esas personas terminan sintiendo los síntomas típicos de la depresión y además la culpabilidad por haber pecado. Porque le dicen, no, es que tú estás así porque tú estás en pecado. ¿A cuántos les han dicho eso? Como el ejemplo que dábamos el miércoles, ¿no? Tú no hablas en lenguas, es que estás en pecado. Tú ya debes de hablar en lenguas. Y no es cierto, mis hermanos. No, es que tú estás así, estás deprimido porque estás en pecado. Bueno, no sabes lo que te está contando, ¿verdad? Lo que le está pasando, lo que le sucedió. Eso no significa que sea pecado, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, mis hermanos, confunden la gimnasia con la magnesia y creen que la depresión es pecado. Sí es pecado, pero ahorita lo vamos a ver, mis hermanos. Cuando usted se queda ahí clavado en la depresión, ahí es pecado. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, generalizar, mis hermanos, de esta manera convierte a los acusadores en personas como los amigos de Job. ¿Los recuerda? Los amigos de Job. Job estaba pasando por un momento difícil. Él se estaba manteniendo firme en no caer en depresión. Pero llegaron sus amigos y ¿qué pasó? Lo metieron más a la depresión. En vez de ayudarlo, ¿verdad? Yo ahí cabría decir esa frase que dice, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Si tengo estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Lo metieron en la depresión a Job, ¿sí? Entonces ellos le dieron consejos y explicaciones sin entender completamente la situación que estaba pasando Job. Y así muchos de nosotros, mis hermanos, no entendemos la situación que las personas están pasando, pero luego queremos dar un veredicto, ¿verdad? Y queremos decir, no, es que tú estás así porque estás en pecado. Y no siempre es así, mis hermanos, ¿sí? No podemos ver la depresión, mis hermanos, como toda espiritual, no podemos, o toda biológica, ya que usualmente es una combinación de ambos componentes, ¿sí? De ambas. El cuerpo y el alma, mis hermanos, están entrelazados, ¿sí o no? ¿Estamos compuestos de qué? De cuerpo, espíritu y alma, ¿sí? El cuerpo, pues aquí está este molde, ¿no? Es por donde se debe de mover el espíritu. El espíritu está en este envase que es el cuerpo y se mueve el espíritu por medio de este cuerpo, ¿no? Y en el alma están los sentimientos, están las emociones, mis hermanos, ¿sí? Por eso estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces la depresión, mis hermanos, aumenta la oscuridad típica de la mente caída, resultando en un corazón más duro y egocéntrico también. Entonces nuestro corazón nos engaña, mis hermanos. Por eso Jeremías decía ahí en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Él es el único que conoce nuestro corazón. Él es el único que conoce nuestra situación, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sentimos una especie de nube de duda y de temor siempre encima. Una neblina que no nos deja ver las cosas como son. Y comenzamos a pensar que esto nunca se irá. Cuando viene la depresión, eso es lo que pensamos, es lo que sentimos. Los problemas parecen más grandes que las promesas de Dios. ¿Sí o no? Y las heridas y el dolor vencen nuestra fe cuando estamos en depresión. Como resultado, mis hermanos, perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar, ¿sí? En vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir nuestra crisis, como lo hizo Job, ¿sí? Y comenzamos a ver todo mal, todo pésimo. Por eso es importante, mis hermanos, conocer la palabra del Señor,
Porque aunque estemos deprimidos, la palabra de Dios nos ayuda a salir de esa situación, de ese estado. ¿Sí o no? Y como creyentes, mis hermanos, hay muchas razones para tener gozo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído. Usted ve a su alrededor. Seguimos viviendo en un mundo caído. Ahora, ¿qué es lo que nos quita la paz, mis hermanos? Eso yo le pregunto a usted. ¿Qué le quita la paz? ¿Qué le quita su paz a usted? ¿Por qué las situaciones de este mundo perturban nuestro corazón? ¿Por qué? Jesús, mis hermanos, antes de subir al cielo dijo a sus discípulos en Juan 14:1, vaya ahí por favor, para que veamos qué fue lo que le dijo Juan a sus discípulos. Juan 14:1, ¿me escuchan ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Muy bien. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Se fijan? O sea, no se turbe, no sé cómo se dice, no se deprima su corazón, no se perturbe, no se turbe, dice. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, creed, dice, ¿verdad? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sí lo está leyendo ahí? Al conocer, mis hermanos, a Cristo, el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos. ¿Sí o no? Cuando conocemos a Cristo y quién es Cristo y cuál es el pensamiento de Cristo, el Espíritu Santo viene y nos abre nuestros ojos y podemos ver la maldad en el mundo que nunca habíamos visto como no creyentes. Porque cuando no éramos creyentes, mis hermanos, la maldad de este mundo se nos hacía algo común, algo normal. Hasta nos metíamos nosotros ahí, ¿no? Nos sentíamos en el ambiente. Pero ahora que somos cristianos, ya nos sentimos fuera de lugar. No sé si a usted le pasa esto. Sientes que ya no perteneces a ningún lado y lo único que quieres es estar con tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por fe, aunque sea, lo digo. Y mire, vamos a ver cuál es el origen de la depresión. Como le decía, hay depresión normal, hay depresión anormal y hay una depresión más severa, ¿no? Entonces la depresión normal, mis hermanos, puede ser causada por un cambio hormonal en una mujer, por ejemplo. ¿Sí o no, mujeres? Sí. Se dice amén. ¿No es cierto? ¿No? Y cada mes, mis hermanos, las mujeres tienen un ciclo menstrual. ¿Sí o no? Donde todas sus hormonas cambian. Hay alteraciones químicas, mis hermanos, que cambian la personalidad de tu esposa, por ejemplo. ¿Cuántos tienen a su esposa ahí a un lado? Voltéala a ver y dígale, es verdad. ¿Verdad? Hay cambios en ella. ¿Sí o no? Cambian la personalidad de tu esposa o también de tu hija. También tienen cambios las hijas. ¿Sí? Y en ese tiempo, mis hermanos, es afectada muy seriamente su mente y se vuelven irritables. ¿Sí o no, hermanos? Se vuelven lloronas. Mire, pasa una mosca volando y se ponen a llorar. Pero es porque está ese cambio, mis hermanos. Ese cambio. Eso es algo natural. Esa es una depresión normal, ¿sí o no? Y aquí, por ejemplo, mis hermanos, es importante que el marido, que el papá de esas niñas, el marido tome conciencia y que pongamos a nuestras mujeres, a nuestras hijas y a nuestra esposa en una cama de algodón en ese tiempo, ¿sí o no? Cómprele sus flores, mi hermano. En ese tiempo, cómprele sus flores. Llévela a cenar o llévela a desayunar ahí al Black Bear, ¿no? Un cafecito, unos huevos. Llévela a desayunar en ese tiempo. En ese tiempo es cuando los hombres más se apartan y se alejan, cuando ella necesita de tu apoyo, de tu abrazo, de tu comprensión. ¿Sí o no, mujeres? Nomás una. ¿Sí? Mire, mi hermano, en ese tiempo usted debe de abrazarla, de apapacharla, porque si nosotros los hombres no entendemos esto, mis hermanos, y no nos sacrificamos por ellas, entonces el estado que es normal de depresión en esta mujer se puede convertir en una depresión crónica. Es en serio, mis hermanos. Es en serio. Por eso tenemos que en ese momento más amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y los que nos ven por internet también digan amén.
Entonces, la pérdida de dinero, mis hermanos, como le decía, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, una decepción amorosa, todas estas, mis hermanos, pueden ser causas de una depresión normal. ¿Estamos hasta aquí? Sin embargo, es muy importante que recordemos, mis hermanos, que la depresión no proviene de ninguno de estos factores mencionados, ¿sí? Sino que es un proceso cíclico o vicioso en el cual, mis hermanos, el problema original lo has manejado de una forma inadecuada. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se agrava y entras a una depresión anormal. De ser una depresión normal y no la manejaste correctamente, se convierte en una depresión anormal. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando una muchacha pierde a su novio, ¿no? El novio la termina y esta muchacha se deprime porque tenía muchas esperanzas en él. Y ya estaba pensando cómo iba a ser la boda y cómo iba a ser el vestido, y el muchacho la termina. Y esta muchacha se deprime, mis hermanos, y esta depresión le dura una semana. Si le dura una semana, está bien. ¿Estamos o no? Si le dura una semana, está bien. Pero si esta muchacha no enfrenta ese problema, esa situación que está viviendo, que está pasando en este momento, y se la pasa lamentándose más de 2 o 3 semanas, ya ella está viviendo en pecado, mis hermanos. Estoy hablando de gente cristiana, ¿sí? Una semana de depresión está bien. Eso es lo normal, mis hermanos. Pero más de eso, entonces ya se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque lo que te falta es fe. Y la falta de fe es pecado, mis hermanos. Eso dice Hebreos. Todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ya ve, ahí está, Él lo está corroborando, la depresión, ahí están. Entonces, mis hermanos, si tú no estás tomando esa situación o ese problema, si no lo enfrentas y tratas de salir y te quedas ahí clavado, es cuando se convierte en una depresión más severa, anormal, mis hermanos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Y eso nada más en el aspecto de esta muchacha que perdió su novio. Pero ¿qué tal cuando perdemos un familiar? O cuando perdemos el trabajo, ¿no? Un desamor, pues, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Te deprimes y te quedas allí. Y eso no debe de ser, mis hermanos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en Dios, mis hermanos, que si Dios no lo quitó, es porque así Él lo quiso. ¿Sí o no? La fe es confiar que sus misericordias, mis hermanos, son nuevas cada mañana. Y fuera con la depresión. Así que hágala a un lado la depresión. Ya usted tiene 5 o 6 años con esa depresión, ya hágala a un lado. Digo, semanas, dije años, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser fuera de la depresión? Amén. Entonces las personas, mis hermanos, depresivas, que continuamente están en esta situación, son personas con problemas del pasado no resueltos. ¿Sí? Las personas que son depresivas tienen problemas que no han resuelto de su pasado. Y hay algo que te afectó en tu vida, que no has podido levantar, que no has podido reincorporarte a la vida normal. Y esto, mis hermanos, es tremendo, porque cualquier problema que enfrentemos de la vida, mis hermanos, debemos saber como cristianos que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y cualquier problema no resuelto bíblicamente te llevará a la culpa, a la desesperación, y acabarás en un estado crónico depresivo, mis hermanos, el cual muchas veces conduce al suicidio. Mire, vaya por favor a Proverbios 1, versículo 24.
¿Lo tiene? Proverbios 1:24. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. ¿Sí? Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé, fíjese, ponga atención en esto, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Yo también me reiré en tu depresión, dice el Señor. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Todas las personas, mis hermanos, que han rechazado la palabra de Dios, que se han burlado de la palabra de Dios, todos los que se dicen ser cristianos y no viven obedeciendo a la palabra de Dios, tarde o temprano, dice el Señor, tus pecados te alcanzarán. ¿Sí o no? Todas estas personas llegarán a la depresión crónica, mis hermanos. Llegarán al suicidio. Y el origen es la desobediencia, mis hermanos. La dureza del corazón a causa del pecado. ¿Sí? Y su amargura y su rencor pudieron más que el amor y la misericordia de un Dios que murió por nosotros en la cruz. Mire, yo recuerdo, mis hermanos, un joven que iba a la iglesia, estaba en el coro, iba bien, toda la gente de alguna manera pues estudiaba, conocía la palabra, pero algo sucedió en su vida, mis hermanos, que este joven tomó una decisión drástica y se suicidó, mis hermanos. Y a veces es falta de atención de parte de nosotros como padres hacia los jóvenes, hacia nuestros hijos. Y pueden llegar a suicidarse. ¿Sí? Génesis 4, mis hermanos, para ver un ejemplo real de cómo la historia de Caín nos ilustra la forma de cómo una persona no arrepentida va descendiendo hasta su propia destrucción. ¿Sí? Génesis 4, versículo 3. Génesis 4, verso 3, ¿lo tiene? Vea lo que dice ahí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Se fija? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice? Y decayó su semblante, es decir, se deprimió. ¿Sí? Decayó su semblante. Y aquí vemos, mis hermanos, que Dios había ordenado a Adán y a Eva que cualquier persona que se acercara a él, cualquier persona que se acercara a Dios, se tenía que acercar con una ofrenda en donde tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Cómo fue esto? ¿Se acuerda que Adán y Eva pecaron y el Señor los vio cubiertos de unas hojas de higuera? Y el Señor dice que les vistió de pieles. ¿La piel de dónde salió, mis hermanos? De un animal que tuvo que haber sido sacrificado. ¿Sí? Entonces ahí Dios les estaba enseñando a Adán y a Eva cómo es que se tenían que acercar ahora delante de Él. Tenía que haber derramamiento de sangre, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de culpas. Entonces esa era la forma, mis hermanos. Entonces Dios, mis hermanos, es el que provee la salvación. Él es el que cubre el pecado a través del derramamiento de sangre de un inocente. Y ese inocente era Jesús. Él tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, al trono de su gracia. ¿Sí?
Y Caín, mis hermanos, trajo a Dios lo que él quiso. Él ya sabía cómo debía de acercarse a Dios. Pero Caín dijo, no, él hizo lo que le dio su gadarena gana, ¿verdad? Él agarró del fruto de su huerto y le llevó al Señor las frutas y las verduras, ¿verdad? Le llevó la pachanga, así se llama la fruta y la verdura que ya está pachichi, ¿no? Que ya está ya pues pasadita, ¿no? Así se le dice, no sé si usted había escuchado esa palabra pachanga. Usted la escuchaba pero de fiesta, ¿verdad? Pero no, así se le dice. Pachanga a la fruta y a la verdura que ya está pasada. Si no, búsquelo ahí en el diccionario, ahí lo va a ver usted, ¿sí? Para que vea que no le estoy mintiendo. Entonces, Caín, mis hermanos, le trajo a Dios lo que él quiso, ¿sí? Y le trajo ofrenda del campo. ¿Y Dios qué le dijo? Dios no la recibió, ¿verdad? No le agradó esa ofrenda, porque eso no es la forma de cómo acercarnos a Dios. Y muchos queremos acercarnos a Dios a través de las obras, a través de lo que hacemos. Y eso es lo que hacen las religiones, mis hermanos. Las religiones lo que hacen es que a través de las obras creen que con eso pueden acercarse a Dios. Y no es así, mis hermanos. Entonces, en este momento en el que Caín fue rechazado, mis hermanos, vemos que Caín respondió equivocadamente. ¿Y cómo respondió él? Enojándose, deprimiéndose, porque decayó su semblante, dice ahí, ¿verdad? Y mire, y cuando alguno de ustedes es confrontado con la verdad, pues se nota en el rostro, ¿no? Decae el semblante. Cuando alguien es confrontado con la verdad, no nos gusta, ¿verdad? Y hasta nos ponemos cara de así como que de incómodo, ¿no? De enojón. En lugar de decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Dime cómo, ¿cómo puedo hacerle para salir de esto? Pero no, al contrario, cuando se te dice lo que debes de hacer, te incomodas y te enojas, cae tu semblante, y algunos se enojan y duran con su depresión más de una semana, ¿verdad? Por no decir por su rencor. Entonces, Dios también, mis hermanos, nos sensibiliza al dolor y a la maldad, ¿sí o no? Y no podemos ignorarlos, lo que puede convertirnos también en blanco fácil de Satanás, ¿eh? Como si esto no fuera suficiente, mis hermanos, el Espíritu Santo está continuamente exponiendo la maldad que no sabíamos que existía en nuestro propio corazón. El otro día estaba platicando con un joven de aquí, decía, no, la verdad que no me sentí regañado, me sentí casi golpeado, porque la palabra del Señor me decía y me siento confrontado. Y es que es cierto, mis hermanos, la palabra del Señor nos confronta en acciones que aún tenemos, en pensamientos que aún tenemos y que el Señor quiere que cambiemos. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, como en el caso de Jeremías le decía, la depresión puede ser una respuesta a la realidad cuando uno se da cuenta de la profundidad de la maldad en el mundo y nuestra incapacidad de corregirla. ¿Cuántos les da tristeza cómo está el mundo hoy en la actualidad? De ver todo lo que está pasando y decir, ¿sabes qué, Señor? Ya ven, Señor. Ve todo lo que está pasando. Ve todo lo que les están enseñando a los niños en las escuelas hoy en día. Toda la perversidad que hay. Y hay algunos que se lamentan, o sea, lloran, sufren por eso. ¿Sí o no? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Y es que las mujeres son más sensibles, mis hermanos. ¿Sí o no, hermanas? Son más sensibles las mujeres para todas estas cosas. La Biblia, mis hermanos, nos dice que estemos llenos de gozo y de alabanza. Eso nos dice la Biblia. Vaya por favor otra vez a Filipenses en el capítulo 4. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4, ¿lo tiene? Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor de vez en cuando. Siempre, ¿verdad? Eso dice. Regocijaos en el Señor solamente los domingos. Eso dice. Siempre. Y siempre es siempre, mis hermanos. Del hebreo siempre. ¿Sí? Todos los días. Las 24 horas.
¿sí? Los 365 días del año. Amén. Siempre, y luego dice ahí, otra vez digo, regocijaos. Vaya por favor a Romanos 15:10, mis hermanos. Romanos 15:10. Para ver esto todavía que estamos con lo de estar llenos de gozo y de alabanza. Romanos 15:10, ¿lo tiene? Dice Romanos 15:10. Y otra vez dice, ¿qué dice? Alegraos, gentiles, con su pueblo. Versículo 11 dice, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Así que aparentemente, mis hermanos, Dios propone que vivamos vidas con gozo. ¿Se fija? Él no está en contra de la depresión, porque sí nos podemos deprimir, pero tenemos que gozarnos, salir de inmediatamente de eso, mis hermanos. Él nos quiere hacer libres de esa depresión que ya tiene semanas con ella. ¿Sí? Y esto no es fácil para alguien que atraviesa por una situación depresiva, ¿no? El estar gozoso. No es fácil. Pero esta puede mejorar, mis hermanos, a través de los dones de Dios en la oración. ¿Sí o no? Porque estudios bíblicos lo muestran, ¿no? También nos puede ayudar precisamente eso, hacer estudios bíblicos, mis hermanos, y su aplicación. Nos puede ayudar a salir de la depresión, los grupos de apoyo, el compañerismo con otros creyentes, la confesión, el perdón y la consejería. También nos pueden ayudar a salir de este estado depresivo, ¿sí? La depresión, mis hermanos, en ocasiones puede ser un desorden que necesita ser tratado con medicamentos. En ocasiones, como le decía. Pero también tiene que ser tratado con consejería, ¿sí? Desde luego, mis hermanos, Dios es capaz de curar cualquier enfermedad o desorden. Él es capaz de eso. Sin embargo, en algunos casos de depresión ya muy crónica, mis hermanos, el consultar a un doctor por una depresión no es distinto el consultar a un médico por una fractura, ¿verdad que no? Si tú te fracturas, ¿vas a orar al Señor para que Él te selle el hueso? ¿O vas y te atiendes esa fractura? Si tú estás en una depresión ya crónica, tienes que ir con un médico. Dios tiene el poder para sanarlo, ciertamente. Pero si tú ya perdiste el control, primero es la depresión normal, después la anormal y viene la crónica, donde ya vienen los descontroles mentales, mis hermanos. ¿Sí? Y ahí viene la ambulancia por usted. Hay algunas cosas, mis hermanos, que pueden hacer quienes sufren de depresión, ¿sí? Para aliviar su ansiedad. Deben asegurarse de estar firmes en la palabra, mis hermanos, aun cuando no sientan deseos de hacerlo, tienen que estar firmes. Las emociones pueden, mis hermanos, desviarnos, pero la palabra de Dios permanece firme e inmutable, ¿sí o no? Y debemos mantener, mis hermanos, firme también nuestra fe en Dios y acercarnos aún más a Él cuando pasemos por tribulaciones y tentaciones, ¿sí? Por eso hemos de aprender, mis hermanos, a confiar una y otra vez en Jesús, quien venció. Mire, vaya por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 16, verso 33, por favor. Juan 16, 33. Ya el Señor nos ha hablado, ¿cierto? Ya el Señor nos ha mostrado acerca de la depresión. Y vean lo que dice aquí, Juan 16, 33. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas depresión. Paz, ¿verdad? Dice, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, depresión, tristeza, angustia. En el mundo vas a tener todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? Confía, confía, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, mis hermanos, nosotros somos
más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Lo que vemos aquí, mis hermanos, en este versículo, es que debemos de confiar en Dios, más que en nuestras propias habilidades, más que en nuestra propia inteligencia para resolver problemas o superar cosas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos mirar, mis hermanos, la gracia de Dios que está sobre nosotros. Y si logramos entender que es parte del camino, mis hermanos, el desánimo, la fatiga, podremos avanzar a pesar de todas las cosas que podamos estar sufriendo. ¿Sí o no? También, mis hermanos, yo he tenido momentos de desánimo, en las que me he encontrado en momentos en los que no puedes dar un paso más. Yo también me he encontrado en esa situación. ¿Cómo? ¿El pastor? Sí, también. El pastor es como todos ustedes, mis hermanos. Sí, yo también soy de carne y hueso. Sí, y piensas cosas contrarias al llamado de Dios, por ejemplo. Sí, pero ahí está el Señor una vez más para reconfortarnos. ¿Sí o no? Para animarnos y ayudarnos a enfocarnos. ¿Sí? Y me gusta esta historia, mis hermanos, de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Vaya por favor ahí a Primera de Reyes 19. Me gusta esta historia de Elías, mis hermanos. Cuando Acab llegó a contarle todo a Jezabel, ¿no? Todo lo que había hecho Elías. ¿Sí? Y días atrás Elías había hecho descender fuego del cielo y mató a los profetas de Baal. Y fíjese, Jezabel se enojó tanto, mis hermanos, que le mandó un mensajero para decirle lo siguiente. Vea el versículo 2, Primera de Reyes, versículo 2. Vea lo que le dijo. Entonces se vio Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como los profetas de Baal. Primera de Reyes, ¿sí lo tiene? ¿Lo está buscando? Primera de Reyes 19:1, ¿verdad? Dice el 2, ya estoy en el 2. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, Elías vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, mis hermanos. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y una cosa, mis hermanos, que nos debe de llamar aquí la atención, es que Elías, conociendo a ese Dios tan grande, mis hermanos, y a ese Dios tan poderoso, que a la respuesta a su oración, cuando él oró al Señor, pues descendió fuego, ¿no? Del cielo, y consumió todo el holocausto, consumió todo lo que había preparado él ahí en el altar. La ofrenda la consumió con el fuego. Y dice que hasta todo lo que había de agua, hasta la última gota, se consumió. Y Elías oró al Señor, ¿verdad? Hizo descender fuego del cielo para consumir la ofrenda y demostrar quién es Dios. Y este profeta que había hecho esto, ahora se encuentra huyendo, mis hermanos. Ahora él tiene miedo. ¿Se fija? Y vea la pregunta es, mis hermanos, ¿no lo encuentra todavía? La pregunta es: ¿qué le sucedió a Elías? ¿Qué le pasó a Elías, mis hermanos? Si ayer estaba lleno de fe este hombre, ¿qué le pasó? Lleno de confianza en ese Dios a quien él servía o él sirve como vocero. Pero ¿qué le pasó a Elías, mis hermanos? Y la voz de una mujer impía, pecadora, logra herir su corazón y se levanta Elías, no para pedir fuego del cielo, ¿verdad que no? Él se levantó para huir, mis hermanos, de esta mujer. Y lo que vemos aquí es, mis hermanos, que Elías perdió el enfoque, ¿sí? Y comenzó a ver las circunstancias, comenzó a ver el peligro. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos los problemas, mis hermanos, la actitud de la gente, o a lo mejor algunos que no avanzan, y que esta gente a veces es problemática. Precisamente, mis hermanos, el enemigo usa eso para desenfocarnos, mis hermanos. Todas esas circunstancias
el enemigo las utiliza para desenfocarnos, para que prestemos más atención en los problemas, más que y que le prestemos más atención a las pruebas antes que a Dios, mis hermanos. ¿Se fija? Dios en su misericordia, mis hermanos, envía un ángel para despertar a Elías, tratando de reenfocarlo, que volviera a enfocarse en el llamado del Señor. Y cuando el ángel habla con él, solo le dice: levántate y come. Y Elías comió, pero ¿qué cree? Se volvió a dormir, ¿sí? Y una actitud completamente pasiva de Elías, totalmente depresiva y peligrosa. Mire, vaya por favor ahí al versículo 4 para continuar leyendo. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Fíjese, esos son síntomas de un depresivo. Sí, el otro día estaba escuchando una canción que dice: quiero morir cansado para no despertar jamás. ¿Se la ha oído? Esa es una canción de una persona que está en depresión. ¿La ha escuchado? Y era bien conocida. Yo me acuerdo que mis tías la cantaban, y hasta mi mamá la cantaba esa, ¿no? De Manuel. Y yo la escuchaba, pero ahora la entiendo. Ahora que la escucho digo: wow, esta canción es de alguien que está en depresión. Quiero morir cansado, quiero dormir cansado para no despertar jamás. Es alguien que está en depresión. Y algo más que dice, ¿no? Ya no le puse atención, pero de eso es lo que está hablando aquí. Y vea, este hombre, Elías, el profeta de Dios, el que era poderoso, vea, deseaba morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, es decir, que sus antepasados. ¿Sí? Yo no soy mejor. Y echándose debajo del enebro, se quedó ¿qué? Dormido. Quiero dormir cansado. Y se cantó esa canción, ¿no? Para no, ahí estaba, ¿no? Y aquí luego un ángel le tocó, dice, y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse otra vez. Elías estaba bien deprimido, mis hermanos. Tenía mucho sueño y comió y bebió. Y se supone que cuando uno come y bebe, pues agarra fuerza, ¿no? Para seguir trabajando. Pero no, se volvió a dormir. Estaba deprimido Elías, mis hermanos. Y el ángel tuvo que regresar por una segunda vez. Vea el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Hasta aquí, mis hermanos, no estamos viendo y no hemos visto ningún reclamo, no hemos visto ningún regaño para Elías de parte de Dios, ¿verdad que no? Hasta aquí no hemos visto nada de eso. Simplemente las palabras de un padre que le recuerda para qué lo llamó. ¿Sí? Pero le dice: te falta mucho camino por recorrer. Nos falta mucho camino, mis hermanos, por recorrer. La vida cristiana no se acaba hasta que se acaba. Como decían por ahí, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Decían por ahí, ¿no? La vida cristiana no se acaba hasta que nos presentemos delante del Señor, mis hermanos. Nos falta mucho camino que recorrer. ¿Sí? Y una cosa que debemos entender es, mis hermanos, que servir a Dios, que ser cristiano, no es por temporadas o de medio tiempo, mis hermanos. Es de tiempo completo y para el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no diga amén. Largo camino te resta, le dijo. Y Dios le está diciendo: Elías, no he terminado contigo. Esto continúa y esto sigue. Eso es lo que le está diciendo. Sí. Versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió otra vez, ¿verdad? Y esa comida le dio fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. O sea, el monte de Horeb era representativo de la casa de Dios, donde Dios vivía, donde Dios habitaba.
el monte de Dios, mis hermanos. Y podemos, mis hermanos, fortalecer nuestra fe aún en medio de situaciones de depresión. ¿Sí? Podemos estar firmes y seguros que Dios no nos ha llamado, mis hermanos. Nunca nos va a dejar. Que Dios que nos ha llamado, que Dios que nos ha llamado nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, mis hermanos. Y esto es lo que nos toma pues ver cuál fue la actitud que tomó Elías, ¿no? Él huye al monte y se mete a una cueva, fíjese, y ahí está otra vez durmiendo en la cueva. ¿Sí? Tan grande era su depresión, mis hermanos, que había perdido su enfoque y Elías se encuevó, se metió en una cueva. Ve el versículo 9. Y allí encontró una cueva, fíjese, y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Y ese es el peligro, mis hermanos, más grande, ¿sí? Que cualquiera de nosotros, que sirvamos o no sirvamos, ese es el peligro, mis hermanos, de que hagamos respuesta ante situaciones difíciles que nos enfrentan, mis hermanos. Ese es el peligro más grande. ¿Cuál es ese peligro? Meternos a la cueva, mis hermanos. Encuevarnos. Y encuevarnos, mis hermanos, meternos a la cueva nunca nos va a ayudar a salir adelante. ¿Sí? Nunca. Ahí en la cueva, mis hermanos, nos vamos más a enfocar en nosotros mismos, en sentir lástima de nosotros mismos, sentirnos víctimas. Y es ahí, mis hermanos, donde viene el enemigo para destruirnos completamente, en la cueva. Y déjenme platicarle un testimonio. Uno de mis hijos, cuando venimos a esta nación, hasta le decíamos, le tirábamos, le hacíamos burla, mis hermanos, en vez de ayudarle. Le hacíamos burla diciéndole: ay, ya te vas a meter otra vez a tu cueva, o sea, a su habitación. Este muchacho es bien amiguero, uno de mis hijos. Allá en Guadalajara dejó muchos amigos. Y él, cuando se vino acá a esta nación, le afectó mucho y se deprimió, de tal manera que no salía de su habitación. Ya no quería hacer nada. No trabajaba, ya no estudiaba porque dejó la escuela, o sea, dejó todo por venirse acá con nosotros. Claro, Dios le confirmó y se vino, pero le agarró depresión, mis hermanos. Y en vez de ayudarle, nos reíamos de él. Ay, ya te vas a meter a tu cueva. Hermanos, los que estamos a nuestro alrededor y vemos a alguien que está deprimido, tenemos que ayudarle y no burlarse de él o no hacerle más difícil. Pero mire, gracias a Dios, él salió de su cueva. ¿Sí? Y ahora pues ahí está, con amigos otra vez. Todo le falta servir al Señor, pero ahí está. ¿Sí? Entonces entendemos, mis hermanos, que todo esto, lo que nos pasa, lo que nos sucede, todo esto, mis hermanos, es parte de nuestra formación del carácter. ¿Sí o no? Porque Dios también nos prueba y quiere saber cuánto le amamos. ¿Qué tanta disposición hay entre nosotros para servirle en medio de situaciones adversas, mis hermanos? Él quiere saber cuál es nuestra respuesta a esta prueba que Dios nos está dando. Dios nos da una prueba y Él quiere ver qué respuesta le vamos a dar. Si nos vamos a encuevar, a meter en la cueva, o vamos a caminar. Porque Él nos da comida, Él nos da bebida, Él nos fortalece para que sigamos caminando y no para que nos metamos en la cueva. Entonces, cuando Elías se levanta, mis hermanos, y corre al monte Horeb, a la morada de Dios, a la casa de Dios, ahí él tiene una experiencia de encuentro con Dios, mis hermanos, en ese silbo suave y apacible. Mire, vea el versículo 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y el versículo 13 dice que Elías se cubrió con su manto, ¿verdad? Que se tapó. Y esto, mis hermanos, este encuentro que Elías tuvo con el Señor renovó su pasión. Esto renovó su entrega al Señor, este encuentro que tuvo. Y de aquí en adelante, mis hermanos, Elías pudo ver los propósitos de Dios en el horizonte. Esos carros de fuego, si usted lo ve más adelante, él pudo ver esos carros de fuego que estaban esperándolo. ¿Sí? Renovando el propósito y visión, él pudo mirar adelante lo que Dios tenía planeado para él, mis hermanos. Y por orden de Dios, ungió a Eliseo como su sucesor. ¿Sí? Y Elías, mis hermanos, caminó en los propósitos de Dios hasta que fue levantado y fue llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Se fija? Pero fue renovado, se encontró con Dios. Tenemos que reencontrarnos con Dios, mis hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y eso nos va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestra fuerza, va a renovar nuestro propósito, nuestra visión. Sí. Ya para concluir, mis hermanos, mi deseo, mis hermanos, en esa tarde, es que esta palabra nos conforte y nos ayude a entender, mis hermanos, que seguir a Dios no es cualquier cosa. Seguir a Dios no es cualquier cosa. Es un gran compromiso. Y Él quiere hacernos libres, mis hermanos, de la depresión, para que le sirvamos sin que esto nos lo impida, mis hermanos. Sin que la depresión nos impida servirle a Él. Él prometió, mis hermanos, su presencia todos los días, hasta el fin. Que Él estaría con nosotros, ¿sí o no? Y la Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios nunca permitirá en nuestras vidas, ¿verdad?, aquellas tentaciones que estén más allá de nuestra capacidad para manejarlas. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:13. Mire, vaya rápidamente. 1 Corintios 10:13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se fija? Así que, mis hermanos, no nos quedemos en la depresión. Salgamos de esa depresión, porque el Señor no nos da más de lo que no podamos soportar. ¿Sí? Y aunque él está deprimido, ¿verdad?, hablando de Elías, pues él estaba deprimido y no salía de ahí y estaba cometiendo pecado, mis hermanos. ¿Sí? Pero eso sí, mis hermanos, el estar deprimido no es pecado en sí. Permanecer en la depresión, ahí es donde comienza el pecado. ¿Sí? El cristiano sí es responsable de la manera como responda a la aflicción. Somos responsables nosotros de cómo respondemos a Dios durante la aflicción, incluyendo el obtener ayuda, mis hermanos, profesional que necesites. ¿Sí? Mire, vaya a Hebreos rápidamente, 13:15. Así que, dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Debemos, mis hermanos, de hacer un esfuerzo consciente para no estar absortos, mis hermanos, en nosotros mismos.
a no estar ahí pensando en nosotros mismos, sino más bien, mis hermanos, dirigir nuestros esfuerzos al exterior. Los sentimientos de depresión, mis hermanos, con frecuencia pueden resolverse cuando el que sufre quita la atención en sí mismo y la pone en Cristo y los demás. Amén. Que esto nos ayude, mis hermanos, a nuestros corazones y a seguirse avivando, mis hermanos. Así que ya haga a un lado la depresión y avivémonos en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Por ayudarnos, Señor, firmemente en permanecer en tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que la depresión es una arma muy sutil, Señor, que el enemigo usa aún para vencer a los que tú escogiste, Señor. Porque tu palabra dice que aún los escogidos iban a padecer, se iban a alejar. Pero el enemigo usa la depresión. Y hoy en día, Señor, vemos tantas y tantas personas, vemos tantos casos de jóvenes, de niños, de mujeres, de adultos que viven en la depresión. Y como no saben cómo salir de eso, buscan el suicidio. Tanta gente que vemos lanzarse de los puentes, tanta gente que vemos lanzarse a los ferrocarriles, porque no pueden más con esta vida, porque han peleado en sus fuerzas. Pero nosotros como cristianos, Señor, no pelearemos en nuestras fuerzas. Nosotros pelearemos en tus fuerzas, Señor. Porque, Señor, tú venciste. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que deberíamos de confiar. Y nosotros queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en tu palabra. Yo quiero, hermanos, si tú estás pasando por alguna depresión, y que en respeto a todos los demás que mantengamos nuestros ojos cerrados, pero si tú estás pasando por alguna depresión, yo te invito a que levantes tu mano. Levanta tu mano porque el Señor quiere hacerte libre de esa depresión. Él quiere cambiar esa situación por gozo, por alegría, porque Él cambia nuestro lamento en gozo. Él es el único que puede cambiarnos. Y no permitamos, mis hermanos, que el enemigo venga y quiera derribarnos con los dardos del enemigo que son lanzados. Pongámonos la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada que es su palabra, el casco, el yelmo de la salvación. Vistámonos y peleemos, mis hermanos, la buena batalla, y peleemos. Gracias, Señor, te damos por cada uno de estas personas que se animaron y levantaron su mano. Yo te ruego, Señor, tú los conoces, tú conoces su corazón, y te ruego, Padre, que les ayudes, que les fortalezcas, que les llenes de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan salir de ahí, Señor. Y que así como tú le diste a Elías de comer y de beber y fue fortalecido, que así mis hermanos que levantaron la mano también, de la misma manera, al comer y al beber, sean fortalecidos. Porque dice el Señor, todavía te falta mucho por recorrer. Gracias, Señor, te damos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor.